Hoy vamos a comenzar una nueva serie, que va a ser muy linda, muy bonita, y espero que aprendamos juntos mucho. Y esta serie se llama Identidad. ¿Cómo se llama? Identidad. Si yo te preguntara quién eres, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué responderías? ¿Quién soy? Y es que a veces tenemos la identidad completamente destruida, o a lo mejor la queremos construir de una manera o de otra. A veces estamos tan inseguros de quién somos que a lo mejor la identidad la hacemos en función de lo que sabemos hacer, pero no de quién somos realmente. Por eso muchas veces hay gente que dice: a mí tráteme de licenciado, de ingeniero, de doctor, de maestro, de lo que sea. Pero realmente, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos? A veces la identidad la tenemos un tanto perdida o desconfigurada. Claro, Satanás se ha encargado de destruir la identidad. Satanás se ha encargado de destruir lo que somos por medio del pecado, y eso cuesta trabajo poderlo recuperar. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender, ¿y quién soy yo? Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, yo ruego que en esta hora tu Espíritu Santo nos permita entender tu palabra y también conocer lo que nosotros somos de acuerdo a tu palabra, que a través de esta serie de pláticas que vayamos teniendo cada semana podamos entender nuestra identidad en ti, y tú nos permitas sanar cualquier área que estuviera dañada, renovar o restaurar, y eso nos lleve a cumplir con tus propósitos perfectos. Gracias, Dios, por lo que tú harás. Permíteme ser un instrumento en tus manos para comunicar tu palabra, para comunicar los principios de tu palabra de acuerdo a lo que tú dices y no de acuerdo a conceptos humanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a Génesis 1:27. Génesis 1:27, que dice: y Dios creó al hombre a su imagen. ¿Cómo nos creó Dios? A su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Quién fue creado a imagen de Dios? ¿El hombre o la mujer? Los dos. Así que si tú tienes ahí a una mujer a tu lado, dile: tú fuiste creada a la imagen de Dios. Y si tienes a un varón, dile: tú fuiste creado a la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen, pero nosotros perdimos esa imagen por causa del pecado. Así que lo primero que tendría que venir a nuestra mente: ¿quién soy yo? Pues soy un hijo de Dios, que fui creado a la imagen ¿de quién? De Dios. Así que eso sobrepasa cualquier cosa que pudimos nosotros haber logrado o hecho a lo largo de nuestra vida. No importa quién somos, no importa qué estudiamos, no importa qué nos dedicamos, no importa cuál sea nuestra principal habilidad. Eso es lo de menos. Lo más importante es que tú y yo fuimos creados a imagen ¿de quién? De Dios. Ya veíamos eso en una extraordinaria enseñanza que nos dio Joe Owen durante Convoca, que se llamó Imago Dei, o Bestias Pensantes, y nos dio muchos datos. A mí me gustó eso porque justamente pensando en esta serie, si yo te preguntara ¿quién eres? Yo sé que a lo mejor muchos daríamos una descripción de nosotros mismos diciendo: pues soy contador, soy maestra, soy enfermera, soy bombero, y tal vez hablaríamos de lo que hacemos, pero nos costaría trabajo entender la divinidad de Dios en nosotros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hemos vivido tanto tiempo en el pecado que pensar en algo divino dentro de nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. Claro, hay sectas y grupos filosóficos que llegan a hacerte pensar que tú eres lo importante
y que prácticamente tú eres Dios. Por eso es que muchos movimientos que se dicen humanistas ponen al ser humano por encima de todo y hacen creer al hombre o a la mujer que somos Dios. Pero la identidad no la vamos a conseguir investigando por años y años en nuestra historia, en nuestro pasado. Hay gente que investiga y de dónde vengo y quiénes fueron mis antepasados, y a lo mejor soy ruso o francés o alemán, y la gente está buscando la genealogía y está buscando la historia, a ver de dónde salí. La identidad se refiere cuando tú puedes responder a esa pregunta: ¿quién soy? Y no te complicas la vida. Claro, cuando el ser humano nacemos, eso no nos importa y somos niños y tampoco nos interesa. Pero al llegar a la adolescencia, todos nos preguntamos en algún momento: ¿y quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? ¿Y para qué nací? ¿Y a quién le importa mi vida? Y entonces, en esa etapa de nuestra vida, cuando cruzamos la adolescencia y vienen los cambios hormonales, no importa la cultura y no importa si ese adolescente ha estudiado o no ha estudiado nada, el ser humano por naturaleza comienza a formularse muchas preguntas porque quiere saber quién es. Y la identidad es ese conjunto de rasgos propios del individuo, esos rasgos que caracterizan a la persona frente a los demás. Y quienes no resuelven adecuadamente la crisis de identidad, pues ya van a llegar a experimentar a lo largo de su vida mucha confusión y se van a aislar de los demás y van a extraer su identidad de un grupo de iguales, o van a intentar adoptar conductas de los demás, aunque estén erróneas, aunque estén enfermas. ¿Por qué? Porque quieren sentirse identificados con algo. Por eso mucha gente vive bajo confusión, rechazando lo que es, o llegan a caer en situaciones delictivas o de consumo de adicciones, porque no logran entender realmente quién es. Así que la gente vive en medio de una crisis. Por eso hoy en día, con el tema de la ideología de género, pues muchos dicen: pues ¿cómo le haré para ser aceptado por los demás? Y si está de moda, pues me voy a meter en esa moda. Y si es cool, pues yo quiero ser parte de eso. Y la gente cae en confusión. La gente no sabe por qué lo elige o para qué. Simplemente lo hace por moda, copiando conductas, copiando modas, copiando costumbres. Muchos, como no logran entenderlo, pues llegan a consumir estupefacientes pensando que eso los va a hacer sentir mejor o los va a llevar a un autodescubrimiento más profundo, y cada vez la gente se enreda en más problemas. Pero una etiqueta que te diga cuál es tu identidad no va a ser lo suficientemente fuerte cuando en una situación de vida o muerte te obliga a ver dentro de tu ser para descubrir realmente quién eres. Y mucho menos te llega o te lleva a pensar o a considerar que tú has sido creado a la imagen de Dios, que tú no eres producto de la casualidad. Así que esa pregunta: ¿cuál es tu verdadera identidad? ¿Para qué te sirve? ¿Se puede cambiar la identidad? Yo me doy cuenta que mucha gente vive dañada, vive lastimada, vive afectada porque nunca logró descubrir esa identidad. Mucho menos cuando hemos recibido rechazo paterno, materno, cuando la gente ha vivido disociada de sus progenitores, cuando le ha faltado esa seguridad y entonces quiere presumir lo que sabe o lo que cree ser. Y esa presunción que le hace sentir superior en su mente a los demás es su identidad, pero es una identidad falsa.
Porque esa identidad no te sirve absolutamente de nada si no te queda claro que tú fuiste creado a la imagen de Dios y el resto que los demás. ¿En qué momento se desvirtuó la identidad del ser humano? Bueno, a partir de que Adán decidió desobedecer a Dios en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan cuál fue la instrucción que Dios le dio a Adán? ¿Cuál fue la instrucción? Que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal. Se supone que él se lo enseñó a la mujer que Dios le dio, que fue Eva, pero decidieron desobedecer. Ahora, ¿por qué decidieron desobedecer? Y quiero que pienses en algo. Todos conocemos lo que la serpiente le dijo a la mujer. Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Y bueno, la mujer respondió, bueno, de todo árbol podemos comer, pero de la ciencia del bien y del mal no, porque ese día moriremos. Y la serpiente le dijo, no morirán, sino que serán como ¿qué? Como Dios. Y aquí vino una trampa, porque en realidad el ser humano ya había sido creado a la imagen ¿de quién? De Dios. Pero Satanás pone una duda y le dice, tú vas a ser como Dios, tu mujer va a ser como Dios. Y ellos piensan que van a ser como Dios, no a la imagen de Dios, sino que van a poder ocupar el lugar de Dios, que van a poder darle golpe de estado a Dios, que van a poder ocupar el sitio que solamente le corresponde a Dios. Y es entonces que deciden desobedecer. Pero ¿dónde nace todo? Cuando ellos, primeramente, quieren ser no como lo que Dios los hizo, a su imagen y semejanza. Es más, Dios ya les había dado toda la autoridad sobre todas las cosas que existen en la creación. Dios había puesto todo a sus pies, pero ellos quisieron más que eso. Y entonces comienza la crisis de identidad, porque inmediatamente a partir de ahí el ser humano se esconde, se siente avergonzado, se da cuenta que está desnudo, y es algo tan terrorífico que el ser humano se siente avergonzado hasta de sí mismo. Si Dios le había creado desnudo y le había creado para que viviera delante de él en el Edén, el ser humano se sintió tan avergonzado que a partir de ese momento se esconde de Dios, se cosen ropa con hojas de higuera y se sienten mal, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. En ese momento comienza la crisis de identidad. Y a partir de entonces, todos los descendientes hemos sido identificados con el pecado, y esa falsa declaración de independencia de Adán explica la naturaleza rebelde en la que todos hemos caído, porque nacimos de la familia de Adán. Así que tenemos una inclinación natural a llevar vidas egoístas y vidas rebeldes. Por eso una persona que dice, soy hombre pero me identifico y quisiera ser mujer, es rebelde contra la naturaleza que Dios nos dio. O una mujer que dice, soy mujer y yo quisiera o me identifico con ser hombre, es una rebeldía contra lo que Dios creó. Pero el Padre Celestial tiene un corazón tan grande y lleno de amor por nosotros, que ha buscado sin cesar que cada uno de nosotros podamos recibir la calidad de adopción. Sí, todos un día dijimos, no quiero nada con Dios, todos un día rechazamos a Dios, todos un día nos burlamos a lo mejor de Dios o de los cristianos o de la gente que nos predicaba, pero Dios nunca paró de buscarnos, porque Él sabía que éramos rebeldes, que andábamos en el mundo vagando, y Él nos estaba ofreciendo su amorosa mano para adoptarnos como hijos. ¿Cuántos de ustedes fueron huesos difíciles de roer y que no dieron su brazo a torcer a Cristo a la primera, sino que se mostraron duros? A ver, ¿cuántos? Que dicen, no, pues yo decía, los cristianos me hacen los mandados. A mí nunca me van a convertir. Y míreme dónde estoy.
Así que Él quiere adoptarnos como parte de su familia para darnos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual de su Hijo. Si con el pecado perdimos la identidad a la imagen de Dios, perdimos la identidad como hijos de Dios, Cristo Jesús vino a adoptarnos para devolvernos esa identidad. Y cuando nos convertimos en verdaderos cristianos, al recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, pues también recibimos una nueva identidad como hijos de Dios. Por eso dice el Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Así que siendo hijos de Dios, la vieja naturaleza de pecado ha sido cambiada por una gloriosa nueva identidad, la identidad en Cristo. Ahora, para que podamos entender un poco de esto, quiero ponerte un ejemplo muy gráfico. Todos conocemos la situación que se vivió en la Alemania nazi, donde fueron erradicados de la faz de la tierra más de 6 millones de judíos, donde además se asesinaron a otro tipo de personas, como testigos de Jehová, como personas que tenían alguna discapacidad, enanos, gente que les faltaba una pierna, un brazo, gente ciega, gente que tuviera algún tipo de síndrome, no importa cuál fuera. Murieron miles de personas en esas condiciones. A veces siempre nos centramos en los 6 millones de judíos, pero tenemos que tener claro, no era solo eso. El objetivo era matar a toda la población, porque Adolfo Hitler tenía una idea, la raza aria. La raza aria era la única que podía subsistir. Y me gustó mucho lo que yo hoy nos explicaba durante Convoca, porque si todos recordamos las imágenes de la evolución, desde que, según las teorías de Darwin, el ser humano proviene del simio y va poco a poco evolucionando hasta que llega al ser humano perfecto, pero el ser humano perfecto lo pone en blanco, rubio, dejó de ser moreno, porque veníamos, según esta teoría, del chango. Y Hitler y los nazis abrazaron esa teoría. Entonces toda la gente como nosotros, que no somos rubios, entonces no éramos perfectos. La gente negra muchísimo menos. Y aunque todo comienza en Europa, el objetivo final de Hitler era conquistar al mundo entero. Así que los primeros en ser asesinados eran los judíos. Pero ojo, igual que el Islam el día de hoy, el objetivo final no eran los judíos. El objetivo final era asesinar a todos los seres humanos de la tierra, incluyendo latinoamericanos, africanos, chinos, etcétera, etcétera. Porque para Hitler solamente había una raza superior y perfecta, la raza aria. ¿Quiénes eran la raza aria? La gente rubia al 100%, absolutamente blanca, y para ellos era el ser humano sin defecto y que ya no tenía que seguir progresando. Así que desde 1935 surgió en Alemania un programa que se llama Lebensborn. Lebensborn es una palabra alemana que significa fuente de vida. Cuando uno escucha eso dice, pues qué bonito, fuente de vida. Bueno, fue una organización creada en la Alemania nazi con el objetivo de expandir la raza aria, la cual debía convertirse en la raza prevaleciente, no en Alemania, sino en el mundo entero. En el mundo entero. Según el General Plan de limpieza étnica que tenía los nazis, buscaban asesinar a millones de seres humanos. Repito, comenzaron con los judíos, pero no era su objetivo final los judíos. Los judíos eran el primer paso para seguir asesinando al resto. De hecho, asesinaron a muchos españoles también, porque su objetivo era erradicar a la humanidad y solamente quedarse con una raza muy especial, incluyendo personas discapacitadas. Todo el mundo tenía que ser asesinado. ¿Qué hicieron dentro de este plan demoníaco, el Lebensborn? Buscaron mujeres voluntarias
arias puras, mujeres rubias al 100%, para ser embarazadas por hombres arios puros. La mayor parte de ellos del ejército de la SS o del ejército nazi, y crear bebés puros arios, puros perfectos, según la idea de Adolfo Hitler. Crear seres humanos superiores al resto de la humanidad. Un programa de reproducción selectiva por medio de la provisión de cuidados médicos de excelencia, eso dice el General Plan del Lebensborn. El acceso restringido a programas a través de selecciones médicas que aplicaban criterios eugenésicos, es decir, seleccionar a lo mejor de lo mejor y de esa manera tener una raza perfecta. Lebensborn no solamente fue aplicado en Alemania porque Hitler, pese a que él no era rubio, él admiraba a la gente rubia. Así que él decidió implementar esto en algunos otros países. Por ejemplo, Alemania, Austria, Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Y él buscó de esa manera poder llevar a cabo este plan. Simultáneamente, Lebensborn también practicaba un tipo de adopción sobre ciertos niños que no venían, irónicamente, de familias arias puras, pero que el niño, dentro de sus características físicas, parecía un ario puro, incluyendo niños judíos. Es decir, podía ser un niño que secuestraban, un niño judío, pero que era rubio perfecto. Decían, este encaja perfectamente dentro de las características del ario, y lo secuestraban y lo daban en adopción. Ahora, ¿qué ocurrió con todo este programa? Que solo en Alemania fueron procreados de esa manera más de 200,000 bebés. 200,000 bebés. De esos 200,000 bebés crecieron y imagínense, si esto fue creado en 1935, para el 45 que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué edad tenían esos niños? 10 años. Pero como estaban reproduciendo continuamente, había mujeres que daban a luz uno y tenían otro, y luego otro, y luego otro, y había soldados que no iban al campo de batalla propiamente, sino que su función era estar embarazando mujeres. Así que no se tiene un número exacto, pero se calcula que en Alemania hubo más de 200,000 bebés que nacieron bajo ese programa. Tan solo en Suecia se tienen más de 8,000, en Holanda más de 15,000, y los números van por los diferentes países que les acabo de mencionar. Así que eso, en 1945, que termina la guerra, de repente descubren que hay casas, y descubren muchas casas en esa condición, y se dan cuenta que hay bebés y que hay niños, desde bebés recién nacidos hasta niños de 10 años que viven ahí. Y se dan cuenta que hay enfermeras, y se dan cuenta que hay cuidadoras. Dicen, ¿qué es esto? Y es que poco a poco va surgiendo la historia del Lebensborn, algo demoníaco. ¿Por qué les platico esto? Porque imagínense ustedes esos niños que nacieron así, de los cuales se esperaba la perfección absoluta, y contrario a los programas que se habían aplicado, muchos de esos niños pues nacieron y se dieron cuenta que no eran especialmente talentosos, se dieron cuenta que no eran perfectos, se dieron cuenta que no eran niños inmunes a ninguna enfermedad, se dieron cuenta que eran niños comunes y corrientes como cualquier otro niño, sea mexicano, sea indio, sea chino, sea africano, sea del color de piel que sea. Pero eso no fue lo peor de todo. Eso no fue lo peor de todo. ¿Qué pasó cuando esos niños crecieron y descubrieron que ellos eran producto
no del amor de un hombre y una mujer, sino que ellos eran producto de un programa así. Así que vamos a ver un video que nos muestra algunos de esos niños ya de adultos y qué cosa son el día de hoy. Adelante, mi querido Oscar, por favor. Era la otra cara del Holocausto. Como se mataba a las llamadas subrazas, había que producir personas que se supone que serían mejores. Fue como una mala película, pero era mi realidad. Solo puedo decir que fue muy difícil asimilarlo. He pasado 65 años de mi vida entre tinieblas. Aquello me dejó huella. He pasado muchos años sin saber de dónde era. No somos los responsables, sino las víctimas. Pero desde la guerra, la gente ha tenido muchos prejuicios sobre los niños de los Lebensborn. A mí me daba vergüenza. Me costó asimilar que había formado parte de aquel proyecto. Me costó aceptarlo. Es como si, de repente, me hubiera quedado sin identidad. Creo que ese fue el principio de un largo periodo de crisis personal. De repente, era una niña que no sabía quién era. ¿Es la cruz que me toca llevar? Sí, aún hoy me resulta difícil. Los niños que tienen el mismo pasado que yo cargarán para siempre con el peso del legado del nacionalsocialismo. Era lo único que recordaba. ¿En qué medida nos afectó? No lo sé. Ahora imagínense esos pobres hombres y mujeres que crecieron y se dieron cuenta quiénes eran, de dónde surgieron, que no tenían un pasado, no tenían un padre, una madre, sino que fueron producto de un programa experimental. Y eso mismo sucede con los niños huérfanos que nunca tienen la oportunidad de ser adoptados por un padre y una madre, que les dan una identidad como hijos al darles un nombre y un apellido. ¿Qué pasa cuando un niño crece en un orfanato y que el orfanato puede ser muy lindo y puede tener muchas comodidades y se le pueden dar todas las facilidades para que estudie y se les puede juntar dinero para que cuando sean adultos ellos vayan y compren una casa, un departamento, pongan un negocio? Pero son seres humanos vacíos por dentro que dicen, bueno, ¿y yo quién soy? Porque un día al llegar a cierta edad le dicen, pues gracias por haber estado aquí, que Dios te bendiga, ya y nos vemos. Imagínense lo terrible para un ser humano estar en esas condiciones. Nosotros hemos atendido niños que fueron sacados ya de alguna institución y que nos llaman y nos dicen, ayúdenme, porque ¿a dónde voy? A nadie le importo. Mi vida no es valiosa para nadie. Quien me cuidó 18 años ya me dijo que hasta aquí llegué. A lo mejor hay personas que les cuidan con amor, pero al llegar a la edad adulta se sienten así, como estos que vimos aquí, sin identidad. Tal vez con una profesión, tal vez con una buena posición económica, pero sin identidad. Y lo mismo sucede con quienes han sido abandonados por sus padres, por papá o por mamá o por los dos, que llegan a pensar que a nadie le interesa, que nadie los ama, que no tienen una raíz ni un propósito en sus vidas. Pero es tan importante ver, bueno, ¿y cuál es nuestra identidad? ¿Cómo reconocemos nuestra identidad? Primeramente, yo quiero recordarte una vez más, tú fuiste creado a la imagen de Dios. ¿Fuiste creado a la imagen de quién? Y eso te da identidad. Tal vez el pecado destruyó tu identidad y a lo mejor te llevó a vivir, a practicar, a hacer determinadas cosas y Jesús tuvo que morir por ti y por mí para darnos esa salvación. Porque Él no solamente quiso darnos el perdón de nuestros pecados, sino que además quiso restaurar nuestra identidad. Por eso el Señor nos hace algunos llamados
Por ejemplo, Él quiere que tú y yo reflexionemos que nuestro corazón refleja nuestra identidad. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, tu corazón refleja tu identidad. Tu corazón refleja tu identidad. ¿Qué hay en tu corazón? Bueno, eso refleja tu identidad. Proverbios capítulo 27, versículo 19. Proverbios 27, 19. Proverbios 27, 19. Dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, ¿qué hay en tu corazón? Eso va a hablar mucho de ti, va a hablar de tu identidad. Lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que hay en tus recuerdos, en tus memorias, en tus emociones, en tus sentimientos. Eso refleja lo que es tu identidad. Porque muchas veces una persona puede ser déspota, porque puede ser agresiva, porque puede tener determinadas reacciones hacia los demás. Miren, nosotros amamos mucho al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero, y lo que te voy a decir no es ofensivo para Israel, pero ellos mismos reconocen, y así lo dicen, así se describen. Un judío nacido en Israel dice, yo soy cebra. ¿Qué significa eso? Que ellos son como una tuna. ¿Cómo es una tuna? Una tuna es una fruta que tiene muchas espinas. Y si tú no tomas con cuidado la fruta, tú te vas a espinar la mano, te va a doler, te va a provocar algún tipo de herida que te sangre. Pero ¿qué pasa cuando le quitas la cáscara a la tuna? ¿Cuánto les gusta la tuna? Porque la tuna se vuelve dulce y jugosa. Y el judío dice, a mí me ha maltratado tanto la historia de la humanidad, que por eso se identifican así. Somos como tunas. Cuando tú te acercas, te reciben con cierta resistencia, con cierta situación de dureza, porque no saben si tú vienes en son de paz o a echarles guerra o a perseguirlos. Dice, pero ya que me di cuenta de cuáles son tus intenciones y que tú eres amistoso, entonces puedo ser dulce y puedo ser jugoso para ti. Y hay gente que así es. Solamente que hay gente que pues se siente mal y a lo mejor en su corazón refleja el rechazo. Porque una persona necesita ser reconocida. Y hay gente que parece que está hambrienta de ser aplaudida, de ser señalada como algo importante, de llamar la atención, porque siente que necesita ser reconocida en su identidad, porque desea tener una identidad como algo que vale, porque incluso a lo mejor trata de justificar sus logros. Pues yo logré esto a pesar de que mis padres no me dieron nada, de que mis padres no me apoyaron, que yo vengo de un estrato muy pobre, etcétera, etcétera. Y siempre tratan de justificar eso. ¿Para qué? Para que los demás dicen, wow, felicidades, ¿cuántos logros has tenido? Porque está hambriento de eso. Y tal vez tenga razón en todo eso. Pero eso señala que hay un problema con su identidad. Y por eso necesita que Jesucristo venga y sane su vida y sane su corazón y le restaure, porque no puede vivir así todo el tiempo. No es la manera de sentirse o intentar sobresalir sobre los demás para buscar llamar la atención y sentirse seguro de que tiene una identidad valiosa. Porque tu identidad es valiosa por el simple hecho de que tú fuiste creado a la imagen de Dios. Ahora, la rebeldía provoca problemas de identidad. El problema es que el pecado, y no importa si el pecado se llama mentira, no importa si el pecado se llama infidelidad, no importa si el pecado se llama adicción, no importa si el pecado se llame como se llame. El pecado es una forma de manifestar la rebeldía. Y Ezequiel 18, versículos 31 y 32 dice, deja atrás tu rebelión. Deja atrás, ¿qué cosa quiere Dios que dejemos atrás? Nuestra rebelión. Y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Así que no estar contento, no estar feliz, no estar agradecido con quien realmente eres. Esa es la razón por la que mucha gente reniega de su propia personalidad. Hay gente que reniega de su color de piel. ¿Y por qué soy moreno? ¿O por qué soy alto? ¿Por qué soy chaparro? ¿Por qué soy mexicano? Yo debí haber nacido en Escocia. Y a veces la gente trae unas ideas tan raras. Y dices, pero ¿qué onda? Hombres que dicen, ¿por qué no nací mujer? Y mujeres dicen, ¿por qué no nací hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo los talentos que los demás tienen? ¿Por qué no soy bueno para la música? Y todo el tiempo, no es que sea malo anhelar tener algo, no, pero es vivir inconforme, infeliz, rechazando lo que Dios nos da. Es más, hay mucha gente que no sabe aprovechar lo que tiene, no sabe aprovechar lo que sabe hacer, no sabe aprovechar sus talentos, porque reniega de lo que no tiene. Hay gente que no es feliz con lo que sabe o tiene, sino que es infeliz por lo que no tiene. Hay gente que reniega, ¿y por qué no sé hablar otros idiomas? Y entonces vive resentido contra sus padres porque nunca le enseñaron a hablar otros idiomas. Y no se sabe desarrollar en lo que es por lo que ya tiene o por lo que ya sabe. Hay gente que no disfruta la vida porque vive resentida con su propia identidad como persona. Hay gente que vive resentido contra sus padres, contra su nacionalidad, contra su color de piel, contra sus padres, contra Dios. Y todo el tiempo está pensando en eso. ¿Por qué no es bueno para un deporte o para el otro? ¿Por qué no nació en otro cuerpo? En fin, la inconformidad constante es una manera de manifestar esa rebeldía. Por eso Dios dice, olvídate de tu rebelión y hazte un corazón nuevo. Ahora, ¿cuál es esa nueva identidad que Dios nos viene a dar? Bueno, Jesús vino a restaurarnos para que lo que perdimos por causa de nuestro pecado, por nuestra rebeldía o por las circunstancias que nos han tocado, ahora nosotros podamos vivir ya no como huérfanos, sino como hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Así que primero hay que recuperar la imagen de Dios que habíamos perdido. Hay que recuperar la imagen de Dios que habíamos perdido. En 2 Corintios 5:17, pasaje muy conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que Jesús vino a borrar el pasado para darnos una nueva oportunidad. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, ten ánimo, Jesús ya borró tu pasado. Literalmente, a veces Dios nos compara, somos como vasos de barro que estamos saliendo chuecos y que Dios tiene que desbaratarnos. Hace unos meses, estando en la ciudad de León, Guanajuato, estábamos en un puesto donde estaba un hombre haciendo vasos de barro. Y me di cuenta de lo que dice Jeremías. Porque él estaba haciendo un vaso y de repente como que se le deformó. Tomó el barro, lo volvió a hacer masa y volvió a intentar hacer el vaso. Jeremías 18, del 1 al 6, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que si Dios está deshaciendo cosas en tu vida, no es porque te odie, es porque te saliste chueco y Dios te está volviendo a hacer. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, ánimo, Dios quiere hacer de ti una mejor vasija, más bonita, no tan chueca ni tan fea. Y es que de repente nos damos cuenta que como vasos de barro el Señor nos está
desbaratando. Decimos, Señor, ¿qué te traes? Bueno, quiere decir que tu identidad es de nueva criatura. Tu identidad es de una nueva criatura. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Segundo lugar, tú fuiste creado para que hagas obras como las que hace Jesús. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. En Efesios 2:10 dice, fíjate qué bonito versículo es este, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Creados en Cristo Jesús para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te has puesto a pensar cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para que tú las practiques, para que tú le sirvas y para que seas una persona bendecida y lista para bendecir a otros? Todos podemos ser bendición para los demás. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, tú tienes que ser bendecido para bendecir. Porque tu identidad es la imagen de Cristo en ti. Dios no solamente nos hizo a su imagen y semejanza porque sí, sino porque Él quiere que tú y yo hagamos buenas obras. ¿Quiere que hagamos qué? Por eso la iglesia siempre tiene que estar buscando la manera de bendecir, de ayudar, de ser influencia, de llevar misericordia, de apoyar a otros, de bendecir. No simplemente como un pasatiempo porque no tengamos nada que hacer. Es porque es parte del propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. En tercer lugar, tú eres justicia delante de Dios. Tú eres justicia delante de Dios. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, es decir, en Cristo, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres justicia de Dios. Fíjate qué hermoso, porque del pecado, de la rebelión, de la maldad, Dios nos pasa a la justicia. Y el Señor se ha encargado de desbaratar lo malo para darnos la oportunidad de hacer lo bueno, pero sobre todo para darnos la oportunidad de ser justicia de Dios. Así que tu identidad es la justicia de Dios. Somos uno en Cristo. No solamente entre nosotros, sino además con Dios mismo. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No es que el hombre sea más que la mujer o mejor que la mujer. Fíjate, el engaño del feminismo es querer a la mujer ser igual que el hombre. ¿Y para qué la mujer quiere ser igual que el hombre si Dios la hizo distinta del hombre? Porque el feminismo ha puesto como que el ser humano en el varón, en el sexo masculino es superior, y por eso la mujer reniega de su capacidad como mujer, reniega de su feminidad porque quiere masculinizarse. Y ese es un engaño terrible. Así que no es una guerra entre sexos, no es una competencia a ver quién es mejor, porque dice que el varón y la mujer somos uno en Cristo. Porque tanto varón como mujer fuimos creados a la imagen de Dios. Así que tu identidad es ser uno con Cristo. En quinto lugar, eres hecho a su imagen, simple y sencillamente porque Él te formó. En el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que Dios te formó. No eres producto de la casualidad. Y yo sé que algunos dirán, oye, pero yo sí fui abandonado por mi padre, fui abandonado por mi madre, fui abandonado por los dos, y eso me hizo crecer con resentimientos, con luchas, con preguntas y con 1000 cosas más. Está bien.
Pero ten en cuenta lo que dice el Salmo 27, versículo 10. Podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Así que Dios te recogió, Él te formó, Él te hizo, Él te recogió, Él te adoptó, Él te redimió y Él quiere hacerte su hijo. Así que tu identidad es que tú eres hijo de Dios, tú eres creación de Dios, no tienes por qué tener miedo. Además, tú eres una persona nueva y limpia. Dios hizo de ti algo especial. En el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al perdonarte, Dios te ha dado un nuevo corazón, un espíritu nuevo. Por eso es que has nacido de nuevo, si es que ya lo has hecho, porque Dios quiere poner dentro de ti su propio corazón, su propio espíritu, su esencia, su santidad, su rectitud. Porque al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, Él quiere que tú y yo reflejemos las buenas obras, reflejemos su corazón y reflejemos su santidad. En 1 de Pedro 1:15 y 16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Así que tu identidad es la santidad de Dios. Y tú tienes un nuevo corazón. El corazón que Dios te da, a partir de que tú lo reconoces, también va transformando esa identidad errónea, dañada, lastimada que puedes tener. En Ezequiel 11, 19 y 20, fíjate lo que dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Porque Él quiere ser nuestro Dios. Así que el Señor te ha dado un nuevo corazón para que ya no seas de piedra, no seas duro, sino que seas de carne, seas dócil, seas suave a su voluntad, a su persona, a su voz. Que no seas rebelde, sino que seas obediente. Dios te ha quitado la dureza, la insensibilidad, porque Dios te ama. En Ezequiel 36, 26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Así que tu identidad es tener el corazón de Dios dentro de ti. Y finalmente, tu identidad es ser la luz de Dios. A mí me sorprende que tú y yo antes éramos tinieblas, porque al perder la identidad, perdimos nuestra esencia. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 17 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué cosa éramos antes? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado: ánimo, ahora eres luz. Ya no eres tinieblas. Andad como hijos de luz, porque del fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son dispuestas por evidencia, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios.
Así que tu vida ya no es gobernada por las tinieblas, sino por la luz. Por lo tanto, tus obras, tus acciones, tus hechos, tus palabras, tus amistades y todo lo que hagas y emprendas deben ser luz, porque tu identidad es ser luz. ¿Cómo vamos a conseguir esa identidad? Es necesario que tú te renueves en tu mente para que tu identidad se transforme. Repito, no solamente ese es el perdón de Dios, sino el proceso de renovar esa identidad, porque a veces podemos llamarnos cristianos, pero seguir navegando en la vida con una identidad errónea. En Efesios 4, 23 y 24 dice: renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque tu identidad no es como un robot, tu identidad no es como una computadora programada, sino que Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos dio la personalidad, nos dio voluntad, ánimo, mente, capacidad de hacer y decidir por nuestra propia cuenta. Así que debes cambiar tú completamente tu manera de pensar y ser honesto y santo con la verdad, de tal manera que, así como Dios nos va dando la oportunidad de renovar la identidad, tú decidas aceptarla. Les digas: Señor, no solamente quiero ser perdonado, sino que además quiero renovar mi identidad, porque recuerda que tú perteneces a Dios. Y la respuesta que tú y yo le demos al hecho de que Él nos compró con su sangre preciosa será fundamental. Concluyo con este versículo, Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que tú eres propiedad de Dios, y como tal, tú y yo hemos de tomar la decisión de vivir bajo su gracia, bajo su dirección, porque tu identidad es la de un hijo de Dios. Así que yo quisiera concluir haciendo un llamado para todos aquellos que tal vez han tenido conflictos con esa identidad. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo no conozco tu vida, tu pasado, y a lo mejor tú creciste con crisis de identidad. Sí, a lo mejor hoy eres cristiano, a lo mejor todavía no lo eres. Pero en medio de estas crisis tú te llegaste a preguntar: ¿y quién soy? ¿Y a quién le importo? ¿Y quién me ama? A lo mejor tú creciste sin el amor de tu padre, de tu madre o de ninguno de los dos, y eso te generó conflictos. A veces esos conflictos los manifestamos con rebeldía en nuestro trabajo, con fracasos, con un carácter irascible, explosivo, con rebeldía. Incluso a veces hasta con Dios mismo. A lo mejor decimos que creemos en Él, pero hay crisis en nosotros por esa identidad, por esas preguntas que a lo mejor carcomen dentro de nosotros, que nos queman, y a los que no hemos encontrado respuesta. A lo mejor tú creciste en orfandad, a lo mejor tú creciste en situaciones críticas, a lo mejor creciste bajo burla, bajo rechazo, y eso te hizo buscar crear imágenes de identidad que no necesariamente eran las más apropiadas. Por eso Dios quiere traer sanidad.
A veces esa identidad se va perdiendo al paso de los años por los fracasos, por las pruebas, por las dificultades. Y al hablar de fracasos, a lo mejor el fracaso fue un matrimonio fallido, relaciones rotas, amistades perdidas, fracasos laborales, fracasos en los negocios, fracasos económicos. Y eso se va acumulando en nosotros y a veces nos hace sentir el peso de la derrota y pensamos que hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hoy Dios quiere que tú y yo podamos restaurar todo aquello que se dañó en nuestra identidad como hijos de Dios. Quizás antes andábamos en tinieblas y eso sentimos en nuestra vida, pero hoy Dios quiere que pasemos a ser luz. Así que si tú te identificas con cualquiera de estas condiciones, yo te invito a que te pongas de pie y me permitas orar por ti, porque Dios quiere traer restauración, Dios quiere traer sanidad, Dios quiere traer en ti una nueva identidad, una identidad distinta, una identidad como hijo de Dios. Tal vez lo que te han dicho, las burlas, los señalamientos, los calificativos que te han dado, eso hizo que mermara tu propia identidad, que se distorsionara, que se acomplejara. Tal vez, incluso conociendo a Cristo, llegamos a pensar mal de nosotros mismos, porque aunque Él nos perdonó, nosotros no fuimos capaces de perdonarnos o de mirarnos como Dios nos mira. Padre, tú conoces qué hay en cada corazón, que hay en cada persona que está de pie hoy. Yo te pido que tú pongas tu mano en tu corazón mientras oramos y que le digas: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi identidad. Quiero identificarte, identificarme a mí mismo como hijo tuyo, que me permita renovar mi identidad en ti. Y Señor Jesucristo, tú decidiste renunciar a tu identidad como Dios para venir y hacerte hombre, un ser humano como cualquiera de nosotros, y estuviste dispuesto a sufrir el vituperio, los insultos, el maltrato, los golpes, la crucifixión, el rechazo, la burla, la traición, para poder renovar nuestra propia mente, para poder renovar nuestro propio corazón, para poder renovar nuestra propia identidad, y que aquello que se perdió desde que decidimos pecar se pudiera restaurar. Así que hoy quiero orar por cada una de las personas que están puestas de pie, para que tu Espíritu Santo traiga sanidad, traiga restauración y traiga paz. Señor, yo oro para que en cada uno de estos hijos que están hoy de pie haya esa convicción de lo que tú quieres hacer y que podamos caminar como hijos de Dios. Oro para que sea restaurada la identidad de la imagen de Cristo, que sea restaurada la identidad como luz de Cristo, que sea restaurada la identidad como santidad de Dios, como justicia de Dios, como hijos de Dios, porque tú nos creaste para buenas obras. Estamos orando, Dios, para que en cada uno de tus hijos así sea, y tú completes y perfecciones la buena obra que has iniciado
Y como dice tu palabra, así como el día va en crecimiento hasta que es perfecto, tu obra vaya en crecimiento y vayas trayendo salvación y restauración, sanidad y cambios radicales desde lo más profundo para poder manifestar la imagen tuya en cada uno de quienes están de pie en esta hora, aquí o quienes están viendo esta transmisión a través de cualquier forma. Gracias, Señor, por lo que tú haces en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, por favor. Y antes de irme, yo quisiera que nos mantuviéramos así en oración, porque si hubiera alguna persona que dijera: yo nunca he tenido la oportunidad de invitar a Jesús a que venga a vivir a mi corazón, que hoy lo puedo hacer. A lo mejor tú dices: yo creo en Dios, pero nunca lo he invitado públicamente a que venga a vivir a mi corazón, a que sea mi Señor y mi Salvador. Si esa es tu condición, ponte de pie y ven aquí al frente para que oremos por ti. Si hay alguien que dijera: yo quiero hoy invitar a Jesús para que venga a vivir a mi corazón. ¿Habrá alguna persona esta tarde ya y que diga: yo quiero hacer a Cristo Jesús el Señor de mi vida? A lo mejor, pues sí, he vivido en una religión creyendo que Él existe, pero nunca lo he invitado personalmente a vivir dentro de mi corazón. Si hubiera alguna persona en esa condición, yo le invitaría a ponerse de pie y venir aquí al frente para orar. Antes de irnos, dar esa oportunidad para la salvación, antes de retirarnos. Bien en la parte de arriba o aquí abajo. Vamos a esperar un minuto solamente a ver si viene alguien, y si no, sí hay un varón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Roberto, Dios te bendiga. Aparte vienes con enfermedad, ¿verdad? Ok, vamos a orar ahorita por ti. ¿Alguien quiere pasar con Roberto? Aquí está Roberto, él va a tomar la decisión. Si hay alguien más que quiera hacerlo, será bienvenido. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Ana Lilia, Dios te bendiga, Ana Lilia. Bueno, tenemos a Roberto y a Ana Lilia. Si hay alguien más que se quiera animar, aquí le esperamos con Roberto y con Ana Lilia. Gracias a Dios si hay. ¿Cuál es tu nombre? Isabel, Dios te bendiga, Isabel. Bueno, pues tenemos un Dios precioso, un Dios que nos ama, un Dios que dio su vida por nosotros para que Isabel, Roberto, Ana Lilia también puedan experimentar el nacer de nuevo como hijos de Dios. Y aquí hay otro joven. ¿Cuál es tu nombre? Miguel, Dios te bendiga, Miguel. Y aquí hay otra mujercita que viene con su pequeño. ¿Cuál es tu nombre? Aldrin. ¿Y tu pequeño? Darío. Mira, qué bueno que pasas hoy con ellos. Gracias a Dios. Y aquí hay una pequeñita. ¿Cuál es tu nombre? Tania. Tania, Dios te bendiga, Tania. Pues miren cómo Dios es bueno, ¿verdad? Y va añadiendo a los que han de ser salvos. Pues Dios es bueno. Él murió por ustedes, así como murió por todos nosotros, para darnos el perdón, para restaurar lo que se perdió, para darnos la oportunidad de ser hechos sus hijos, para darnos perdón de nuestros pecados y de las tinieblas pasarnos a la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Ven, pásale, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Job. Dios te bendiga, Job. Y aquí también tenemos a Alejandra, Dios te bendiga. Y Jessica, Dios te bendiga. Alejandra y Jessica. Gracias a Dios. Cristo vino a darnos el perdón de pecados, nos vino a dar la oportunidad de la salvación. Y la Biblia dice que tenemos que hacer tres cosas. Uno, pues obviamente pedirle perdón, porque la salvación es el perdón de pecados, y el perdón Él lo otorga cuando nosotros se lo pedimos. Segundo,
Dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Y Jesucristo también dijo que si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar también delante de los ángeles de Dios. Pero si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzará de nosotros. Por eso es un acto público, como una forma de reconocerlo. Aquí hay otra jovencita. ¿Tu nombre es? Lilian, que vienes con tu bebito también, ¿verdad? Así que yo les voy a dar una oración muy sencilla. Lo único que tienen que hacer ustedes es seguir mis palabras, pero en voz audible. Traten de hacerlo en voz audible y juntos vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Pueden usar palabras propias si así lo gustan, solamente háganlo de manera audible. Y díganle: Señor Jesús, hoy quiero darte gracias porque estuviste dispuesto a dejar el cielo y hacerte hombre para morir por mí. Entregaste tu vida y derramaste tu sangre para darme perdón de pecados. Por eso públicamente, hoy, consciente de lo que hago, te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Y quiero pedirte que tú vengas a vivir dentro de mi corazón. Quiero pedirte que tú me recibas como tu hijo y que tú seas mi Padre, que tú seas mi Señor, el dueño de mi vida. Y como lo he aprendido hoy, que tú restaures tu imagen en mí, que me permitas vivir a partir de hoy para ti, conociéndote, conociendo tu palabra, conociendo tu voluntad, amándote y aprendiendo a relacionarme contigo. Gracias por amarme tanto y por recibirme como tu hijo este día. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ello, Señor? Queremos bendecir a cada una de las personas que hoy están aquí, que están tomando esta decisión, la más importante de sus vidas, porque eso cambia su eternidad. Que tus propósitos perfectos se cumplan en ellos y a través de ellos, y tú traigas restauración y traigas paz, y ellos mismos puedan crecer en tu gracia, en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu palabra. Que nosotros como iglesia podamos ayudarles, discipularles, y que ellos puedan perseverar hasta el fin de sus vidas. Oro para que ellos también se conviertan un día en instrumentos tuyos para hablarle a otros de Cristo Jesús, y de esa manera ellos también cumplan con buenas obras como tú las has preparado para ellos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren media vuelta? Hay una persona a nombre del Centro Cristiano que quiere darles un saludo. Yo los dejo con Dieter y con Dani. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti. Gracias. ¿Cuántos están agradecidos por la palabra que el Señor nos ha revelado el día de hoy? Hermanos, salgamos a reflejar la santidad de Dios. Salgamos como hijos de Él, como dignos representantes y reflejos de su rostro. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, y antes de que nos vayamos, solo queremos recordarles que Calacafé está abierta, la cafetería de aquí. Tenemos el día